Bueno, mis hermanos, otra vez te saludo, otra vez buenas tardes. Y vamos a comenzar con la clase 4 apenas, mis hermanos. Va a estar más largo que el COVID el curso. Ok, pero esperemos ahora sí ya darle una aceleradita, ¿no? La última semana hicimos un panorama del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas? Panorama, decíamos el concepto, la definición viene de ver desde un nivel alto una porción de terreno. El ejemplo que poníamos es como cuando vas en un avión y empiezas a aterrizar y vas viendo, esos son distintos panoramas de distintos niveles o de distintas alturas. Es como un resumen, es lo que estamos haciendo. Eso es lo que es un panorama. Lo hicimos de todo el Antiguo Testamento, si te acuerdas, y le damos, recordamos algo rapidito. Comenzamos en la creación, desde Génesis 1, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, y crea todo prácticamente. Y muy pronto en Génesis 3 aparece la caída, es decir, la muerte, la nacida y crecimiento del pecado, hasta que Dios se arrepiente. También muy pronto en la lectura de la Biblia, muy pronto para nosotros en capítulos, en Génesis 6 se ve que Dios ya se había arrepentido de haber hecho al hombre. Te digo, aparece muy pronto, pero en años, fueron varios cientos de años en que la creación se corrompió. Lo que vimos ahí en Génesis 6 es que Noé halló gracia. Después de Noé vimos la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob y sus 12 hijos. Génesis narra todo este periodo que se llama el periodo de los patriarcas. Hasta ahí Génesis termina con él. Termina con José y el pueblo en Egipto. Y luego ahí en Egipto comienza la historia de Israel, pero ahora sí como pueblo, como el pueblo escogido de Dios, como nación. En Éxodo, cuando comienza Éxodo, se ve que estaban esclavizados y Dios les mandó un libertador, Moisés. Moisés es quien los liderea y los guía por el desierto hasta llegar a la orilla de la tierra prometida, donde Moisés no iba a entrar por aquella desobediencia, ¿te acuerdas? Aquella del agua por haber golpeado la peña. Es Josué el que ingresa al pueblo, ¿okay? Después de Éxodo viene Números y Levítico, donde da las leyes, y Deuteronomio, donde repite los mandamientos nuestro Señor, dado que la primera generación que había fallado al Señor, esa por voluntad del Señor quedó ahí en el desierto, ¿okay? A excepción de Josué y de Caleb, que fueron los únicos que confiaron y que tuvieron fe en el Señor. Entonces es Josué el que ingresa al pueblo a la tierra prometida. Es Josué el que liderea la conquista, y es Josué el que liderea la repartición, ¿okay? La repartición de la tierra prometida. Ya en la tierra prometida comienza la época de los jueces, que es la primera época, ya estando en el pueblo de Dios, en la tierra que Dios había prometido. Jueces como un sistema de gobierno, aunque en realidad lo que era una teocracia, porque en la época de jueces era Dios el gobernante directo del pueblo, ¿okay? Cuando termina Jueces y el pueblo, en el libro de Jueces, se ve que el pueblo empieza su decadencia, pero empieza el libro de Samuel o los libros de Samuel, y lo primero importante que se ve en el libro de Samuel es que el pueblo rechazó aquel sistema, es decir, ya no querían una teocracia. Ellos querían ser como los demás pueblos y le reclaman al profeta al profeta Samuel y a Dios que les mande un rey como todos los demás. Y es ahí en 1 Samuel 8 donde Dios dice que le den rey, al fin que no lo rechazaron a él, al profeta,
sino me rechazaron a mí, dice nuestro Dios. Y ahí en Samuel empieza la historia de los reyes, siendo Saúl el primer rey, con toda la historia de Saúl, y después viene David, que es el segundo rey. Termina Samuel y siguen la historia, los libros de reyes y luego los libros de crónicas, que prácticamente son historias, es la misma historia. Reyes y crónicas narran casi la misma parte, y es la historia de los demás reyes. Primera de Reyes termina David, y luego viene su hijo Salomón, el que construyó el templo, y luego viene el hijo de Salomón, Jeroboam, que en el tiempo de Jeroboam es cuando el reino se divide en reino de sur y en reino del norte. Y ahí Reyes y Crónicas narran la historia de todos los demás reyes. De eso se trata. Todo este periodo, el pueblo vivía en pecado, el pueblo despreciaba a Dios, el pueblo cae en idolatría, que es impensable, pero cayó en idolatría, y el Señor les enviaba profetas, siempre les enviaba profetas, diciéndoles que dejaran su mal proceder, que dejaran su mal camino, que los iba a castigar, que los iba a mandar al cautiverio, y el pueblo no hizo caso a nada de eso, así es que fueron castigados, ¿okay? El Señor mandó a Babilonia y su gente, que vino y destruyó el templo, destruyó la ciudad santa, y a los que quedaron vivos los llevó al cautiverio en Babilonia por 70 años, porque así el Señor lo había determinado desde mucho antes. Después, a los 70 años, se ve que regresan del cautiverio, exactamente como dijo Dios. Esa historia es la que narra el libro de Esdras, cómo comienza el regreso con Zorobabel, luego con Esdras y al último con Nehemías. Pero ya instalados otra vez, ya reconstruido el pueblo, ya reconstruido el templo, ya levantados los muros, ya haciendo la vida normal, lo que se ve es que el pueblo había caído otra vez en los mismos pecados, y eso nos los deja ver los últimos profetas. Los profetas después del exilio, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas después del exilio. Y ellos reclaman el proceder del pueblo, cómo vuelve a caer otra vez en pecado. Pero no solo se ve el reclamo de Dios. Yo creo que ahí en esos tres profetas hay un punto súper importante en cuanto a los que queremos conocer a Dios. Claro que se ve que el pueblo cae otra vez en pecado. Es algo impensable. Cómo Dios los ha perdonado, los ha levantado, les ha dado oportunidades, cómo los mandó al cautiverio. Hace poquito leíamos el libro de Nehemías, ¿te acuerdas? Y cómo aquella reconstrucción maravillosa, la oportunidad del Señor, la adoración del pueblo, y es impensable cómo vuelven a caer. Pero más impensable es la reacción de Dios. En esos tres últimos profetas empieza a anunciar algo maravillosamente grande. Ya lo anunciaba desde Daniel, por ejemplo en Daniel 9, que es un verso súper mal entendido, un capítulo mal entendido, pero lo que anunciaba desde Daniel 9, por ejemplo si leemos Daniel 9:25, donde dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro, etc. Luego dice el 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, el Señor ya estaba anunciando al Mesías. Pero son en los últimos tres profetas. Por ejemplo, en Ageo 2, 6 y 7. Anuncia el Señor: así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca,
haré temblar las naciones, y luego dice, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo anuncia Ageo. Veíamos la semana pasada que Zacarías lo anuncia como ningún otro. Tal vez anotaste por ahí los versos. En el 9:9 de Zacarías anuncia que viene humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de asna. En el 11:13 anuncia incluso el precio, las 30 piezas de plata con las que sería comprado el Señor. En el 12:10 dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Y así en el 13:7 dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Todo esto en el libro de Zacarías. Pero el último, que es Malaquías, primero retrata la condición espiritual del pueblo. Dice, por ejemplo, en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? El pueblo ya se había perdido otra vez. Allá adelante en el 1:13 dice, además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Y así como retrata la situación del pueblo, así anuncia en Malaquías 3, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Es decir, los últimos 3 profetas ya están anunciando a Jesucristo, pero no a Jesucristo, porque para nosotros hoy es fácil decir su nombre. Ellos están anunciando a Jehová, que va a bajar a la tierra. Jehová mismo, desde Isaías, era el que anunciaban. Por ejemplo, en Isaías 52:5. 52:6 decía, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dice Jehová que Él es el que estará presente. Él es el que va a salvar. Dice Isaías 35:4, Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 25:9, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Es decir, ya estaban anunciando, nosotros decimos a Jesucristo, es correcto, pero en realidad lo que está anunciando es que Jehová va a bajar. Entonces, es una doctrina que ni siquiera hoy hay discusión de quién es Jesucristo y eso, pero es por lo que ha hecho el cristianismo, de estar leyendo pedacitos de Biblia y pedacitos aislados. Cuando lees toda la Biblia completa, tú llegas a Malaquías y estás esperando lo que está esperando el pueblo de Israel, que es que Jehová iba a bajar a la tierra. Pero antes anuncian incluso otra cosa. En Isaías 43 anuncian a alguien que le va a preparar el camino. Dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Sí? Es decir, iba a venir alguien a preparar camino a Jehová, no al Hijo de Dios, a Jehová. Y en Malaquías 4:5 termina igual. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada, viendo cómo todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Y así están esperando. Después de Malaquías hay lo que se llama 400 años de silencio. ¿Okay? ¿Por qué silencio? No hay nada más que decir.
Es decir, Dios ya no tiene nada más que decir hasta que cumpla lo que Él prometió, ¿verdad? Y eso sucede en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Hoy la revelación está igual. La revelación en el Antiguo estaba en suspenso hasta que viniera Cristo. La de nosotros está totalmente cerrada hasta que venga Cristo. Es lo que estamos esperando nosotros también. Bueno, y eso es lo que anuncian los evangelios, que es la primera parte de lo que vamos a ver hoy del Nuevo Testamento. Los evangelios narran esto. Mira cómo se unen. Por eso el hacer los dos panoramas, pero verlo como algo, es una sola historia. Mira, por ejemplo, cómo comienza Marcos 1. Marcos 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Te das cuenta? O sea, acabamos con Malaquías prometiendo que va a venir alguien, y empieza el Evangelio diciendo: ya vino aquel, el que anunciaba Isaías, el que anunciaba Malaquías, ya está en la tierra. Por eso, dentro de esos 400 años, pues no había nada que decir. No había más nada que decir. Dios había terminado lo que tenía que decir en el Antiguo Testamento y estaba esperando para cumplir lo que Él había prometido. Dice en Mateo 3: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice en el 3:3: este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Los evangelios comienzan así, irrumpiendo. El Antiguo Testamento nos anuncia a Jehová que va a bajar, pero después nos da un anuncio: antes de Jehová voy a mandar a alguien a abrirle el camino a Jehová, o abrirme el camino a mí mismo. Y entonces los evangelios empiezan con ese alguien. En Juan 1:22, Juan Bautista lo dijo de sí mismo cuando le preguntaron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo de sí mismo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él era aquel que abría camino al Señor. Lo dijo Mateo, lo dijo Marcos, Juan lo dijo de sí mismo, Juan Bautista, y Jesús lo dijo también. En Mateo 11, Mateo 11, te voy a leer una porción más larga, del 11:7 al 15, porque termina el 15 ahí muy especial. Pero en el 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre de vestiduras delicadas? Los de vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y luego dice nuestro Señor: y el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor?
Si Él está diciendo, Él es el que iba a abrir camino a Jehová, y lo que está diciendo el Señor, pues luego ¿quién soy yo? ¿Verdad? Entonces, y el que tenga oídos para oír, oiga. Así comienzan los evangelios, así comienza lo que se llama el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se trata de la historia de Jesús, que es de nuestro Dios en la tierra. ¿Okay? Es así de sencillo. Ni siquiera cuando avancemos, te digo, cuando venimos de la Biblia así completa, ni siquiera amerita una discusión luego. ¿Quién es Jesús? Oh, por el amor de Dios, pues ¿quién es? Pues si está anunciándose Él mismo, es Jehová, pues Jesús es Jehová. ¿Verdad? Ni amerita ni siquiera una discusión más adelante. Este es el centro del Nuevo Testamento, este es el centro de toda la Biblia, este es el acontecimiento que sacudió al mundo, que volteó al mundo de cabeza y que partió al mundo en dos. Y de eso trata el Nuevo Testamento, y de eso es lo que vamos a hacer hoy, un gran paseo por el Nuevo Testamento. Comenzando por el nombre, Nuevo Testamento, como que decir testamento no tiene tanto significado para nosotros, ¿no? Hoy un testamento para nosotros es lo que dejamos, yo creo, cuando vamos a partir, a morir, lo que vamos a heredar, ¿no? Pero la palabra testamento en la antigüedad, digo, está bien usada porque significaba también un pacto, y eso es lo que es decir, un nombre tal vez más ilustrativo sería partir la Biblia, y hay versiones que así la parten en Antiguo Pacto y en Nuevo Pacto. Te digo, es de esas palabritas, no es que esté mal empleada, sino que para nosotros hoy ha cambiado su significado, ¿okay? Pero hablar del Nuevo Testamento es hablar de un nuevo pacto. Ahora, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, está escrito en griego, en el original. El Antiguo Testamento todo está escrito en hebreo y una pequeña parte en arameo. El Nuevo Testamento está escrito totalmente en griego, porque ese era el idioma predominante de aquella época. Había, yo creo, varios idiomas. Si te fijas en Lucas 23:38, Lucas 23:38, Jesús en la cruz, pero mira lo que dice ahí. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que eran los idiomas que predominaban en esa época. ¿Sí? Griegas, latinas y hebreas. El griego era porque el imperio griego estaba dominando, ¿sí? Estaba conquistando Alejandro Magno en aquel entonces, y cuando alguien conquistaba, pues lógico, imponía su idioma. Por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, que así como partimos el Antiguo, también tienen clasificación. De hecho, los primeros 5 son libros históricos. Dentro de los históricos están los evangelios y hechos. ¿Okay? Pero esa es la primera parte del Nuevo Testamento. Libros históricos. En los evangelios hay 3 que además se les llama evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos porque hacen como una sinopsis de lo mismo, son muy parecidos. Yo creo que tú ya lo has distinguido, que Mateo, Marcos y Lucas hablan casi de lo mismo. Después de los históricos, evangelios y hechos, vienen las epístolas o las cartas, que son 21 en total, pero son 13 epístolas paulinas y 8 epístolas universales. Perdón que te lleve tan rápido, hermano, pero si no, al ratito le tomamos una foto acá al pizarrón, ¿no? Pero las epístolas paulinas, yo creo que todos las conocemos, ¿no? Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo,
Tito y Filemón. Todas esas son las epístolas paulinas. Las universales, pues las que no son de Pablo: Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas. ¿Okay? Así se clasifica el Nuevo Testamento en libros históricos, dentro de los cuales están los evangelios. Luego están las epístolas paulinas, las epístolas universales y los libros proféticos, que en este caso solamente es uno, que es Apocalipsis. Y así se clasifica todo el Nuevo Testamento. Ahora, en nuestra Biblia no están acomodados, por ejemplo, las epístolas cronológicamente, que ahí cobra importancia la hojita que teníamos la vez pasada, ¿no? Las epístolas de Pablo están acomodadas por tamaño, de la más grande a la más pequeña. Así están acomodadas las epístolas. Pero es importante cuando hacemos un panorama, es importante las fechas, los años, porque el panorama nos ayuda cuando lo hacemos cronológicamente, como empezamos desde Génesis, ¿te acuerdas? Cronológicamente, como la cronología del Antiguo Testamento terminó con Nehemías, y los profetas es como acomodamos en qué época escribía cada profeta. Para el Nuevo Testamento también nos ayuda mucho la cronología. De hecho, por ejemplo, en cuanto a los puros evangelios, adentro de ellos también nos sirve ir haciendo ideas cronológicas de cómo están armados cronológicamente. Tal vez has escuchado el término de armonía de los evangelios. Una armonía es eso, un intento de acomodar cronológicamente los actos que narra solo los evangelios, y es muy importante eso. En cuanto a los años, Mateo y Marcos se escribieron entre el año 50 y el 59 y narran lo mismo, pero no en el mismo orden. Si tú quisieras saber mejor el orden, Lucas nos ayuda más con eso. Lucas narra casi lo mismo que Mateo y que Marcos, pero mira cómo comienza Lucas. De hecho, él escribió entre el año 60 y el 61, quiere decir que como un año o dos después de Mateo y de Marcos, y después de conocer las obras de Mateo y de Marcos. Pero mira cómo comienza Lucas 1. Lucas 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, la Biblia misma nos dice, claro que lo de Mateo es verdad y Marcos también, que prácticamente es lo mismo que dice Lucas. Pero si tú quisieras saber, bueno, pero ¿qué fue primero? ¿Cuál milagro fue primero? ¿Cómo es? Bueno, Lucas es el que los puso en orden. Lucas es el que puso en orden. De hecho, él aquí lo está diciendo. Y luego, si te fijas, como Lucas escribió un año o dos después, no solo pone en orden todo, sino que nos agrega algo que los demás no escribieron. Por ejemplo, Lucas, cuando empieza, se va un poco más atrás, desde el nacimiento de Juan el Bautista. En Marcos y Mateo vimos a Juan Bautista ya predicando. Lucas nos agrega algo que los otros dos no nos habían dicho. Mira en el 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos, andaban irreprensibles, etcétera, etcétera. Estos son los papás. Es decir, nos contó algo que no nos habían contado los otros. ¿Okay? Entonces, en ese orden, Lucas es el que nos da el orden cronológico mejor. Lucas escribió, te decía, en el año 60 aproximadamente. Pero luego está el otro evangelio, que es Juan.
Y Juan escribe entre el año 90 y 95. Pero mira cómo hace algo parecido a Lucas. Juan da detalles que no incluía ninguno de los otros tres. Yo no sé si alguna vez te preguntabas cuando leías el de Juan por qué es totalmente distinto. Pues porque no va a repetir lo mismo. Juan de hecho toma la historia y pone lo que él cree que era importante y que le faltó a los demás. ¿Okay? Entonces te digo, saber las fechas nos ayuda. ¿Sí? ¿Por qué Juan escribió tan distinto? Pues ¿para qué va a repetir lo demás? ¿Por qué Lucas está acomodado distinto? Pues porque él mismo nos está diciendo, el orden es el que yo estoy poniendo. Los otros probablemente escribieron lo mismo, pero en otro orden de ideas. ¿Okay? Mira Juan cómo se nos va más atrás que Lucas. Juan 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, etc. Y ahí anuncia Juan. Pero mira cómo Juan se nos fue más atrás todavía que Lucas. ¿Sí? Armonizar, si solo nos quedáramos con esta partecita de la Biblia, armonizar es eso, ¿sí? Es decir, primero está Mateo, y hablemos solo del inicio de los evangelios, luego sigue Marcos, luego Lucas y luego Juan, pero armonizar es, ¿quién va primero? Pues va primero Juan, que dijo, en el principio era el verbo, y luego ¿quién va segundo? Va Lucas, porque Lucas narra incluso el embarazo de Elizabeth, y luego ¿quién sigue? Y luego Marcos, Mateo, que habla del nacimiento, y luego Marcos, que habla ya de Juan predicando. Eso es armonizar, ponerlos en orden. Pero no armonizar, lógico, es una tarea larga, es una tarea que ya, gracias a Dios, ya hicieron algunos. Es decir, busca una armonía de los evangelios porque nos va a servir. Es decir, es ponerlas, por decir, los milagros incluso cronológicamente, los sermones de Cristo cronológicamente, y no traerlos así como todos revueltos. ¿Okay? Eso es armonizar. Es importante porque luego en esto mismo de los evangelios, a lo mejor tú ya has escuchado, hay algunos que toman algunas partes como para atacar la Biblia, ¿verdad? Como para atacarla, porque se encuentran, según ellos, contradicciones o inconsistencias que en realidad son demasiados sencillos. ¿Ok? En realidad hay detalles menores, hermano, muy menores. Por ejemplo, hay quien discute por el número de ángeles que hubo en la tumba de Cristo, ¿no? Porque Mateo y Marcos mencionan un ángel, mientras que Lucas y Juan mencionan 2 ángeles. ¿Okay? Pero esas cosas, no son contradictorias. Lo que tienes que aprender, por ejemplo, de lo que hablamos ahorita, al haber 4 evangelios, y como fuimos viéndolo, como Lucas, imagínate que Lucas narró el embarazo de Elizabeth, pero alguien, porque no lo ve en Mateo, diga, no, pues se contradice. No se contradice. Lo que está haciendo Lucas es complementar. Y luego lo que hizo Juan es complementar. Y eso es lo que pasa con los evangelios. Se complementan. No encontrarás ninguna contradicción. Lo que encontrarás es que se complementan uno al otro. ¿Okay? Por ejemplo, no hay ninguna contradicción con que Mateo y Marcos hablen de un ángel, y que Lucas hable de 2, porque ni Mateo ni Marcos nunca dijeron que exclusivamente había uno, simplemente mencionaron a uno ellos, pero puede haber 2 o 3 o 10, ¿verdad? Y Lucas y Juan lo que está diciendo, habían 2, y Marcos dijo, y yo oía uno hablar. Es decir, no se contradicen, se complementan uno al otro. Hay ideas, abundan cosas como esta. Por ejemplo, el ladrón de la cruz. En un verso
Por ejemplo, en Mateo 27, Mateo 27, 42 al 44, están los ladrones en la cruz y están injuriando al Señor. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, que descienda de la cruz. Y dice en el 44, lo mismo le injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él. Pero mira lo que dice Mateo, le injuriaban los ladrones, es decir, los dos. No está diciendo. Y luego vemos en Lucas 23, 39 y 40, que dice, uno de los malhechores le injuriaba. Y en el 40 dice, y el otro lo reprendía. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y mira lo que hace la Biblia. Por eso te digo, estas son las partes que alguien toma y dice, se contradice. A ver, acá dice que los dos le injuriaban y aquí dice que nomás uno le injuriaba y el otro lo estaba defendiendo. Pero no se contradice nada, hermano. Por eso te digo, lo que hace la Biblia se complementa. ¿Qué quiere decir? Que en cierto momento está Cristo y los dos le están injuriando, y luego, como por arte de magia, que sabemos que no es así, sino que uno lo reconoce como Señor y pasa de injuriarle a defenderlo. Es decir, se está complementando. ¿Sí? No sé, por ponerte, es decir, a la hora sexta los dos le estaban injuriando, pero a la hora séptima uno de ellos ahora lo está defendiendo. No se está contradiciendo. Y te digo, estas cosas abundan ahí, que parecen contradicciones, pero la forma de ver los evangelios es se complementan. Hay otra contradicción ahí en cuanto a la muerte de Judas, ¿verdad? ¿Lo has oído? En Mateo 27 dice que Judas, en 27, 5 al 8, dice que Judas se ahorcó. Pero bueno, adelantito en Hechos 1, 18 nos dice este libro de Hechos que Judas cayó en un campo y que su cuerpo se reventó. Y otra vez se está contradiciendo, y no, lo que pasa es que se complementa. Ok, si tú lees Mateo 27, dice hasta en dónde se ahorcó. Y si tú vas, aquella es una colina, es un monte alto. Entonces lo que está diciendo es, se ahorcó, pero se ahorcó estando en el precipicio. Y con el tiempo la cuerda se rompe y entonces su cuerpo cae y se revienta. Es decir, las dos cosas son ciertas. Los evangelios así hay que sumarlos. Como dice la palabra, ¿no? La suma de tu palabra es verdad. ¿Verdad? Entonces, sí es importante, hermano, que armaras o que tuvieras una armonía de los evangelios. Sí te acomoda las ideas como que muy ilustrativamente. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces comencemos a ver los resúmenes de cada libro, de cada carta. ¿Okay? Empecemos por el libro de Mateo. ¿Okay? Igual como lo hicimos con el Antiguo Testamento, vamos viendo resúmenes muy cortos de cada libro. Acuérdate que es un panorama, le vamos a pasar así por encimita. Lo más importante del panorama, lo más importante de hacer un panorama es que veas un solo hilo desde Génesis hasta Apocalipsis. Cosas que a veces cuando estás libro por libro, verso por verso, no se distingue del todo. Pero el panorama sí ayuda a eso, a ver que es una sola historia, la Biblia. Es decir, que no cambió, que es la misma historia. Mateo se escribió entre el año 50 y 59. Por su antigüedad es que está puesto ahí primero. Pero es la perfecta unión. En el libro de Mateo 13 veces dice
en algunos de sus versos, para que se cumpliere lo que fue dicho por, y te lleva al Antiguo Testamento. Es decir, comienza Mateo y comienza así, uniéndote con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 1:22. Mateo 1:22 dice: todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así va Mateo, ¿sí? Uniendo y llevándote al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Precisamente para que veas que es la misma historia. Digamos que Mateo es el puente, es el mejor puente, el que une el Antiguo y el Nuevo. Mateo está dirigido principalmente al pueblo judío, y el objetivo era mostrar que Jesús era el Mesías y que Jesús era el Rey prometido. Marcos se escribe más o menos en el mismo tiempo, entre el año 50 y 59. Decíamos ahorita, Marcos comienza a partir del bautismo de Jesús. Y el propósito es diferente. A veces decimos, ¿por qué 4 evangelios? Cada uno tenía un propósito y un público diferente, ¿sí? El propósito de Marcos se ve claramente en Marcos 10:45. Marcos 10:45. Dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la intención de Marcos, anunciar y mostrar a Jesús como el siervo sufriente, de hecho. Lucas, te decía, Lucas escribe 2 añitos después, aproximadamente. Él es el único que es gentil y que escribe. Es médico. Y si buscaras una frase que repite constantemente Lucas, era mencionar a Cristo como el Hijo del Hombre. La intención de Lucas era mostrar que, claro que sabe que Jesucristo es Dios, pero también mostrar que es 100% hombre. Esa era la intención de Lucas en su evangelio. Y Juan, que te decía ahorita, escribe entre el año 90 y 95, tiene la intención contraria de Lucas. Lucas quiere mostrar a Cristo como el Hijo del Hombre, es decir, como 100% hombre, y el de Juan es mostrarlo como la deidad, como empieza Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esa es la intención de Juan. Y antes de pasar al libro de Hechos, estos son lo más importante. Son estos 4 evangelios, hermano. En ellos gira todo. Ellos nos narran la vida y obra de Cristo en la tierra. Cosa que debemos de saber. ¿Okay? La obra de Cristo. A veces hablamos de la obra de Cristo, y por lo regular el cristiano solo se ha detenido en la cruz como la obra de Cristo. Pero la obra de Cristo es mucho más grande que la cruz. La obra de Cristo comienza desde que se hace hombre. Es decir, la obra de Cristo incluye su nacimiento. Desde ahí comienza. Porque necesitaba nacer como uno de nosotros, ser como uno de nosotros, para más adelante poder morir por nosotros. La obra de Cristo incluye toda su vida, ¿sí? El caminar sin pecado. Esa también es obra de Cristo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque es su vida sin pecado la que, cuando se hace el intercambio en la cruz, es puesta a nuestro favor. Entonces Cristo tenía que nacer como nosotros y tenía que vivir como
como cualquiera de nosotros para poder vivir en santidad y que eso fuera puesto a nuestra cuenta. Claro que su obra incluye su sufrimiento y desde luego la cruz, su muerte, su sangre, pero todavía no termina ahí. La obra de Cristo incluye su descenso al infierno, al centro de la tierra, como narra Lucas 11:29. Lucas 11:29, Jesús les dice: esta generación es mala y demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Entonces Él muere, Él probó la muerte por nosotros, y la obra de Cristo incluye la resurrección, que así es como terminan los evangelios, con nuestro Cristo resucitado, con la tumba vacía, con nuestro Señor venciendo la muerte, y esa es la obra. Bueno, esta es parte de la obra completa de Cristo, porque aún falta más por ver. Pero tenemos que acostumbrarnos a eso, mi hermano. No podemos hablar cuando hablemos de la obra de nuestro Señor y reducirlo solo a la cruz. La obra de nuestro Señor es mucho más grande que la cruz. Si ya la cruz es grande, ahora imagínate lo demás que hizo nuestro Señor. Toda esa obra está en los evangelios. Esos son los hechos de Cristo. Los dichos de Cristo también están en los evangelios. Principalmente el evangelio. A eso vino nuestro Señor, a traer el evangelio. Dice Lucas 4:43. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para eso he sido enviado. ¿Qué incluye el evangelio? Confrontar con el pecado. Sus dichos incluyen aquellos de los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Qué incluye el evangelio? El llamado al arrepentimiento. Y por eso su primer sermón era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El sermón del monte es una enseñanza de arrepentimiento, es decir, de a dónde debemos de caminar. Pero lo más importante es, acuérdate que estamos viendo un solo hilo. ¿A quién fue enviado nuestro Señor? Y dice la Biblia en Mateo 15:24 que Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, Jesús viene en respuesta a todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Jesús viene en respuesta a lo que veíamos que dijo Malaquías: el pueblo otra vez en pecado. Y luego dice: pero viene un mensajero, bajaré yo, pero él baja para su pueblo. ¿Sí? A ellos vino. Y es gracias a que los suyos no le recibieron que luego entramos nosotros. ¿Okay? Pero la historia, otra vez, porque tenemos que verla como una sola historia. Jesús viene por los suyos. Vino a salvar a los suyos. Él dijo varias veces: vino a buscar lo que se había perdido. Cuando aquella mujer le pidió un milagro, ¿te acuerdas? Él le dijo: no puedo darle porque fui enviado solo a mi pueblo. Y ella le dice: pero los perritos también reciben las migajas. Y Jesús le dice: grande es tu fe, pero él fue enviado solo al pueblo de Israel. ¿Ok? Vimos así rapidito los evangelios, que te digo que es el centro de todo, mis hermanos, principalmente la obra de Cristo y las palabras de Cristo. ¿Okay? Ahí se centra todo. Los evangelios se quedan con Cristo resucitado, y así es como comienza el libro de Hechos. Es la continuación exacta, de hecho exactamente es la continuación del libro de Lucas, porque Hechos fue escrito por Lucas también. Mira cómo comienza Hechos 1.
Hechos 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Te digo, es Lucas, ¿te acuerdas que así había empezado su evangelio? Hablándole a Teófilo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas inuditables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y ahí viene algo importante, la promesa es el Espíritu Santo. Dice en el 6, los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás Israel en este tiempo? Y dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y esto, te digo, hay que sumarlo a lo que veíamos ahorita. Nos quedamos en la resurrección, y esto es la ascensión de Cristo. Es decir, todavía es parte de la obra de Cristo, ¿sí? Su nacimiento, su vida, su muerte en la cruz, su muerte espiritual, que fue bajar al infierno, su resurrección y luego su ascensión. Es importante, ¿por qué? Porque después de la ascensión viene el Espíritu Santo. Es lo que él decía en Juan, ¿te acuerdas? Cuando les decía: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no podía venir el Consolador. Entonces, a la resurrección le sigue la ascensión de Cristo. Luego va a enviar el Espíritu, que acabamos de ver que fue la promesa. Y luego todavía dice algo ahí en el 1:10. Cuando ellos estaban con los ojos puestos en el cielo, se pusieron junto a ellos 2 varones, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y está hablando de una segunda venida de nuestro Señor, que eso es lo que los cristianos estamos esperando. Así como lo habéis visto irse, así un día lo veremos regresar. Siguiendo en el libro de Hechos, Hechos 2, está el Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia y luego comienza a multiplicarse. Tú ves el libro de Hechos y de eso se trata. Es el mover del Espíritu Santo en los apóstoles, en los discípulos, para multiplicar el evangelio, para multiplicar los creyentes. Está multiplicando la iglesia. De ahí hasta el 8 y del 9 en adelante, toma como que la cámara se enfoca en un personaje que es Saulo. En el 9 narra la conversión de Saulo, y de ahí en adelante se ve la predicación de Saulo, su apostolado, sus viajes misioneros, las iglesias que fundaban, su encarcelamiento, y ahí se centra la historia en Pablo, ¿sí? En Saulo, que le fue cambiado el nombre. En años, el libro de Hechos abarca aproximadamente 30 años, aproximadamente. Por ejemplo, la conversión de Pablo sucede aproximadamente en el año 34 o 35 después de Cristo. En el año 45 fue el primer viaje misionero de Pablo. En Hechos 15, donde se ve el primer concilio de la iglesia, eso está sucediendo aproximadamente en el año 48 después de Cristo. Y el segundo viaje de Pablo, cuando llega a Corinto, sucede aproximadamente en el año 50. Antes de que Pablo toma todo el papel principal del libro de Hechos,
y después de su conversión en el 9, en el 10 y el 11 de Hechos, sucede algo importante en la cronología. Ahorita decíamos, Cristo fue enviado solamente a Israel. En Hechos 10 es cuando se encuentran Pedro y Cornelio, ¿te acuerdas? De aquel encuentro donde a Cornelio le dicen que le llame a Pedro, y a Pedro el Espíritu le habla y le dice, van a venir a llamarte, y Pedro va allá y aquellos se convierten. Y en Hechos 11, de hecho, le reclaman a Pedro. Le reclaman a Pedro que qué hacía juntándose y predicándole a los gentiles. Dice en Hechos 11:1, oyeron los apóstoles que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Le decían, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? ¿Has comido con ellos? Y comenzó Pedro a contarles todo lo sucedido, lo que pasa en Hechos 10. Y termina en el 11:17, diciendo, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y oído esto, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí, hermanos, es donde se abre esto para nosotros también, para los gentiles. Gentiles, todo aquel que no es judío. Y ahí es donde, bueno, la Biblia dice en Romanos, que gracias a que el pueblo rechazó, esto se abrió para nosotros, como si fuera como de rebote, ¿no? Ahí entramos nosotros. El libro de ahí se sigue de esto, te digo, sigue Pablo, sus predicaciones, fundando iglesias, sus viajes misioneros y todo. Y el libro de Hechos parece como que no tiene final. Es decir, si tú lo lees, parecería que va a seguir algo y no sigue. Termina en el 24:4 en adelante. Pablo está preso en Roma y dice el 24:4, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Y ¡pam! Se acabó. Como que le dice, espérate, como que se cortó la historia, ¿no? Es decir, no tiene un final. En realidad porque así es, la continuación somos nosotros del libro de Hechos, o deberíamos de serlo, ¿no? Así como se escribe de Pablo, Pablo hizo esto, fundó esta iglesia, predicó acá, estuvo preso. Es decir, nosotros deberíamos de estar escritos ahí, ¿ok? Pero con el libro de Hechos terminan los históricos, y los que siguen son las epístolas. Las epístolas hacen las veces también de históricas, pero las epístolas son más teológicas, son más doctrinales. Y vamos a verlas en el orden en que están escritas, aunque acomodadas más bien ahí en la Biblia, aunque sabemos que no es el orden cronológico, ¿ok? Vamos a ver, después de Hechos viene el libro de Romanos, y vamos a hacer resúmenes muy cortos. Romanos está escrito aproximadamente en el año 56, y Romanos comienza hablando del Evangelio. Yo creo que es el libro que mejor describe el Evangelio. Desde Romanos 3, cuando describe nuestra condición, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos pecaron, a una se hicieron inútiles, ¿okay? Pero luego para pasar a Romanos 5, donde dice, por ejemplo, en el 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Ahí nos habla de la salvación. Y mira cómo está muy bien acomodado, tan bien redactado la carta a los romanos, que en Romanos 6 sigue: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es decir, en nadie puede caber la idea que después fuimos pecadores, aún somos inútiles. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Luego el Señor nos salva por su gracia, siendo aún pecadores. Y luego, ¿en qué cabeza puede caber que podemos seguir pecando? Dice Romanos 6, de ninguna manera. De ninguna manera. A eso sí. Entonces, ¿qué con Romanos 7? Claro que hay una lucha. La que dice Pablo: hago lo malo que no quiero y no hago lo bueno que sí quiero. Pero esa es una lucha. Es decir, no es una excusa, es una lucha. La que dice Pablo en Romanos 7. Pero en Romanos 8 da la solución. Cuando dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Y Romanos 8 habla del Espíritu Santo. 8:14, los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Los que son de la carne piensan en la carne. Los que son del Espíritu piensan en el Espíritu. El Espíritu es la solución de Dios. Y luego viene Romanos 9, donde dice: y todo lo que has visto hasta ahorita, en Romanos, hasta Romanos 8, Romanos 9 habla de la elección. Y es así porque Dios nos eligió. No depende del que corre ni del que quiere, sino del que tiene misericordia, Dios. Y eso lo dice para llevarnos a Romanos 11, donde es el centro de la carta. ¿Centro en a qué me refiero? Cada carta tuvo una razón de ser. Es decir, Pablo, cuando está escribiendo para algo y por algo. Y cuando le escribe a los romanos, les escribe por esto precisamente, por Romanos 11. ¿Qué se ve en Romanos 11? Que los que se habían convertido al cristianismo se jactaban en contra de los judíos. Se jactaban en contra de ellos. Y en Romanos 11, por eso Pablo primero les da el evangelio, luego les dice que es por elección, es decir, ningún mérito tienes. ¿Por qué te burlas de ellos si no tienen ningún mérito? Pablo dice, por ejemplo, en el 11:11, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Lo que decíamos ahorita, gracias a que ellos rechazaron, nosotros entramos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿cuánto más será su plena restauración? Lo que Pablo dice en el 11 es que Dios no ha desechado a los judíos. Dice en el 11:18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese inyectado. Por su incredulidad fueron desgajadas. Tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y a partir del 12 da los deberes cristianos, cómo deberían de estar viviendo. Pero te digo, en cada carta se ve el motivo por la cual la redactó Pablo. En cada carta tenemos que encontrar eso. En cada carta nos ayuda el año en que fue escrito para ponernos en un contexto histórico y cultural. Por ejemplo, decíamos ahorita, Romanos fue escrita en el año 56. Si tú ves historia, en este año es cuando los emperadores romanos más sacrificaban cristianos. Los echaban al Coliseo, los quemaban vivos, los echaban a los leones. ¿Y para qué nos sirve eso? Para entender el contexto. Por ejemplo, cuando leemos Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Saber que no se está refiriendo, hermano, a lo que hoy hacemos, que le decimos a alguien, ¿quieres recibir a Cristo? Y lo haces repetir una oración. Para ellos era cuestión de vida o muerte. ¿Sí? Cuando alguien iba al Coliseo, era muy sencillo. A ellos le decían, reconoce al César o reconoce al emperador y ya te salvas. Pero ellos no, ellos confesaban a Cristo. Reconoce que César es Señor. Y ellos confesaban, no, Cristo es Señor. Y entonces eran muertos. Para eso sirve el contexto. Para eso sirven saber los años en que se escribían. ¿Hasta ahí vamos bien? Después de Romanos está Corintios, Primera de Corintios. Un poco lo que hacíamos en el Antiguo Testamento se puede hacer en el libro de Hechos. El libro de Hechos puedes ir a ver, por ejemplo, cuándo llegó el Evangelio a Corinto, que es iglesia fundada por Pablo, por ejemplo en Hechos 18. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila. Dice el 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos. Y dice el 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, Hechos es la cronología, ¿te acuerdas? Hechos es un histórico. Y en ese Hechos de Pablo, ahí es donde fue fundando cada una de las iglesias que él fundó. En Hechos 18 se ve cómo llegó el Evangelio a Corinto. Otra cosa diferente, por ejemplo, vemos Primera y Segunda de Corintios. Cuando veíamos en el Antiguo Primera y Segunda de Crónicas, era un solo libro, simplemente fue partido. ¿Okay? En el Nuevo Testamento no es igual. En el Nuevo Testamento son cartas aparte. Primera de Corintios es una carta y Segunda de Corintios es otra carta. ¿Okay? No es igual. Por ejemplo, vamos a ver Primera y Segunda a Timoteo. Son cartas, incluso con espacio de un año o dos o más, ¿no? En el Antiguo Testamento, Primera y Segunda de Samuel era el mismo libro. Simplemente un día lo partieron. ¿Okay? Lo partieron en dos, pero era el mismo libro. En el Nuevo Testamento no funciona así. Esas sí son cartas individuales, cada una de ellas. Primera de Corintios, el problema que ataca la carta se ve en Primera de Corintios 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni lo son, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Eso era lo principal, pero no solo eso. Sigue el 3:4. Porque dice uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ese era el primero de los pleitos. Miren Primera de Corintios 5. Bueno, ya sin leerla, en Primera de Corintios 5 hablan de una inmoralidad sexual, de un adúltero entre los hermanos de la iglesia. En Primera de Corintios 6 los regaña Pablo porque arreglaban sus cosas entre los tribunales mundanos y nadie soportaba ser estafado. En el 7 les regaña por los malos matrimonios que tenían. En el 9 los regaña por su mala forma de usar el dinero. En el 10 por su idolatría. En el 11 porque tomaban la cena del Señor indignamente. En el 12 y el 14 porque abusaban de los dones espirituales. En el 14 principalmente del hablar en lenguas. Es decir, si había una iglesia en decadencia espiritual, era la iglesia de Corintios. Mira todas las fallas que tenía
la iglesia de Corintios. Y la carta primera de Corintios es un gran regaño de Pablo a la iglesia, a los corintios. Gran regaño de Pablo, hermano. Y por eso Pablo, después, al año siguiente, en el año 56, escribe Segunda de Corintios. Dice, miren, en Segunda de Corintios 2, dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros que mi gozo es el de todos. En el 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que los tengo. Es decir, Pablo le escribe Segunda de Corintios preocupado a cómo reaccionaron al gran regaño de primera de Corintios. Pero habían reaccionado bien. Miren lo que dice Segunda de Corintios 7:9. Esto es lo que pasó al primer regaño de Pablo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Dice en el 7:11, perdón: he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Si ves el regaño que había sido la primera, y por eso escribe la segunda, pero se encuentra con que había dado buen resultado en aquello, aunque todavía seguían teniendo fallas. Y en la misma segunda carta, Pablo les sigue corrigiendo, ¿sí? En el 11 les dice: ojalá me tolerasen un poco de locura. Y en el 11:4, porque viene alguno predicando a otro Jesús, o reciben otro espíritu u otro evangelio, y bien lo toleráis. Es decir, como quiera les sigue corrigiendo, porque eso es lo que hacía Pablo, corregir en amor. Pero la segunda carta la escribió preocupado por el primer regaño. Después de Corintios sigue Gálatas en nuestra Biblia, aunque Gálatas está escrito entre el 49 y el 50, es decir, Gálatas es antes que esas cartas. Pero te digo, yo creo que Gálatas es de esas cartas donde se encuentra el problema que quiere atacar Pablo muy rápido. Dice en el 1:6 de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, dice el Señor. En el 3:1 de Gálatas dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Eso quiero saber: ¿recibieron el Espíritu por las obras o por el oír con fe? Ese es el contexto. Ese es el contexto. Y lo que los exhorta Pablo en el 5, les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sí? Los Gálatas estaban judaizando, es decir, queriendo salvarse por guardar los mandamientos, pero no los mandamientos de Cristo, sino los mandamientos de la ley pasada. ¿Okay? Y Pablo ataca ese problema. Dice ahí en el 5:2: he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis,
de nada os aprovechará Cristo. Después de Gálatas siguen 3 cartas, de las 4 que escribió desde la cárcel entre el año 60 y 62. Aunque Romanos es muy doctrinal y Hebreos son de las más doctrinales, estas 3 cartas que siguen son de las más espirituales. Espirituales. Es como si en 2 de Corintios 12, cuando fue arrebatado Pablo, y le dice Pablo que le mostraron cosas inefables que no le era posible expresar. Bueno, es como si en estas cartas que siguen las expresaran. En Efesios, en Filipenses y en Colosenses habla Pablo de cosas muy espirituales. Te digo, hay que distinguirlas. Romanos y Hebreos son muy doctrinales, pero estas son más espirituales. Por ejemplo, Efesios habla de cosas como estar sentados en lugares celestiales. En el 2 de Efesios habla de la salvación por gracia. En el 4 de Efesios habla de el Espíritu y la nueva vida en el Espíritu. Y en el 5 de Efesios nos exhorta a andar como hijos de luz. Y en el 6 de Efesios nos da las armas para eso. ¿Te acuerdas? La armadura de Dios. En Filipenses, escrita igual en el 60 o 62, estas 3 cartas, si te fijas, no tienen muchos regaños. Bueno, la de Filipenses no tiene ningún regaño. No está regañando a los filipenses. Sin embargo, Pablo cree conveniente escribirles. Claro, porque no solo es para regañar, sino para exhortar a que sigan igual. Pero mira, los filipenses es una iglesia que anda bien. En el 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Es decir, han estado caminando bien. Y a ellos les dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es muy importante, mi hermano. Pero ya entramos un poquito en interpretación que veremos más adelante. Pero mira, por ejemplo, este verso que leí al final. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y por lo regular, otra vez, es algo que nos sirve como pretexto a los que queremos caminar en pecado. Si bueno, ando en pecado, pero Él perfeccionará la obra. Hoy veo todavía muchachos en internet, pero es porque es un proceso y yo confío que Él perfeccionará la obra. No, pero no te fijas cómo no es igual. Por eso hay que distinguir las cartas. Mira cómo a los Gálatas que estaban queriendo judaizar, hay un momento en que les dice: de la gracia habéis caído. Y a estos que están caminando bien, les dice: estoy seguro que Él perfeccionará la obra. Entonces depende de tu vida donde tú te colocas, no donde más te convenga, ¿verdad? Es decir, yo creo esta promesa, ¿no? Que Él perfeccionará la obra. Oye, pero no creo que se puede caer de la gracia, ¿no? Es decir, ¿cómo sé cuando la Biblia me está hablando? Es decir, yo me tengo que poner, hoy en qué lugar me tendría que poner. Depende. Si estoy, imagínate si estoy como los corintios, que pobrecitos, ¿te acuerdas? Eran idólatras, eran adúlteros, robaban, comían indignamente la cena y todo. Depende cómo es mi vida, me tengo que poner ahí y recibir el regaño de Pablo a los corintios. Si ando judaizando, me tengo que poner en la carta de Gálatas y recibir el regaño de Pablo a los Gálatas. Si estoy caminando muy bien, entonces me pongo en el lugar de los filipenses y recibo aquel halago de Pablo que dice que el Señor completará la obra en mí. ¿Sí? Es decir, la Biblia no se acomoda a uno a conveniencia, sino cómo Dios me habla. Pues primero necesito ser sincero conmigo, saber lo que soy y luego ponerme en el lugar en que quepo, ¿verdad? No voy a ser un adúltero. Si soy un adúltero,
pues no puedo aplicar esto para mí. ¿Verdad? Que, pero Él perfeccionará la obra. No, si eres un adúltero, tienes que ir a Corintio. ¿Y sabes qué hicieron con el adúltero? Dijo Pablo, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Verdad? Entonces depende de lo que yo sea, me coloque. Por mi propio bien. ¿Sí? Por mi propio bien, porque el bien es saber lo que somos para recibir la bendición de Dios. ¿Verdad? A los filipenses prácticamente tiene puros halagos Pablo. En el 2:12 les dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Él les dice, siempre han obedecido, bueno, síganlo haciendo. ¿Sí? Lo que se ve también allá en las iglesias de Apocalipsis, ¿te acuerdas? Hay unas a las que no les regañan, pero les dice, lo que tienes, reténlo hasta el final, síguelo haciendo. Ese es el meollo del asunto. En el 3:13 les dice Pablo, ¿por qué seguirlo haciendo? Porque yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Una cosa hay que hacer, olvidar lo que queda atrás y seguir hacia adelante. Eso es lo que les dice Pablo a los filipenses. ¿Ok? Los colosenses. En Colosenses, Pablo presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible. Así como Efesios habla de que la iglesia es el cuerpo, Colosenses habla de la cabeza de ese cuerpo. Es decir, se complementan y por eso fueron escritos al mismo tiempo. ¿Cuál es la mayor exhortación? De hecho, es el libro que llevamos los domingos. Dice Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y Colosenses nos da instrucciones de cómo buscar las cosas de arriba. Luego sigue a los tesalonicenses, aunque en realidad también ellos van hacia atrás. A Tesalónica escribe en el año 51 aproximadamente. El tema principal a la iglesia de los tesalonicenses es la venida de nuestro Señor. En la primera carta a los tesalonicenses repite el tema en Tesalonicenses 1:10, en el 2:19, en el 3:13, en el 4:17 y en el 5:23 les habla de la venida de nuestro Señor. Y hablándoles de la venida, los exhorta a caminar en santidad. Por ejemplo, en el 4:2, ya sabéis qué instrucciones os dimos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Okay? Está hablando de la segunda venida y tenemos que santificarnos. Y mira cómo algo parecido de lo que leíamos ahorita. Les escribe al siguiente año, segunda de Tesalonicenses, porque había un problema. En la primera les habló tanto de la venida del Señor y sigue con el tema, pero hay como que algo que Pablo quiere agregar. Dice en el 2:1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Te das cuenta? Otra vez, como resolví en la primera, les habló tanto de la venida del Señor, pero luego ya andaba gente predicando que ya viene mañana, pasado. Y Pablo les escribe la segunda carta para decirles, no, tranquilos, no es así, todavía faltan cosas, ¿okay? Falta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Pero otra vez, segunda fue en respuesta a algo que había escrito Pablo
en lo primero y que la iglesia se andaba confundiendo. Luego de esas cartas y después de salir de prisión, Pablo escribe cartas pastorales, digamos, ¿sí? A hombres en particular, a Timoteo y a Tito, que los va a dejar en algunos lugares a pastorear. Es, por ejemplo, primera de Timoteo, está escrita entre el 62 y el 64. Dice en el 1:3, Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y luego le da los requisitos que tienen que tener los obispos y diáconos, y luego lo previene contra la apostasía que viene, y luego lo manda a pelear la buena batalla de la fe. Más adelante, en el año 66, entre el 66 y 67, escribe segunda de Timoteo. Primero, pues, para decirle que lo extraña. En el 1:3 y 4 le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y le sigue dando ánimos e instrucciones. En el 2:1 le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar. Y en el 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. En el 3 le anuncia la apostasía. Y en el 4:2 le encarga que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, etc. Ya está dando instrucciones. Con Tito hace algo muy parecido. Tito fue escrita también entre el 62 y 64. A Tito le dice en el 1:5 de Tito: por esa causa te dejé en Creta, es decir, a uno había dejado en Éfeso, a este en Creta, pero para lo mismo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y luego les da los requisitos: que fuera irreprensible, etc. Y por último, Pablo escribe a Filemón, que fue una carta muy personal, donde le manda a Onésimo, el ex esclavo de Filemón, y Filemón lo perdona como Pablo lo exhorta a hacer. Y ahí terminan las epístolas de Pablo. Esas son todas las epístolas de Pablo. Luego vienen las epístolas universales. La primera es Hebreos, que de hecho de Hebreos no se conoce el autor. Pero la intención del libro de Hebreos yo creo que brilla en cada capítulo. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 quiere mostrar a Cristo como superior a Moisés, superior a los ángeles, en el 1, luego superior a Moisés, superior a los sacerdotes, superior a los sumos sacerdotes? Y esa es la intención del libro de Hebreos, mostrar quién es Cristo y cómo es superior a todos, para luego el libro de Hebreos caer en que trajo algo, que es un nuevo pacto. Y es el libro de Hebreos el que más habla de esto, del nuevo pacto y del cambio de pacto. Después de Hebreos viene Santiago, aunque Santiago en fecha fue el primero que escribió entre el año 44, 49 después del Señor. Él es hermano de nuestro Señor, y Santiago habla de que claro que la salvación es por fe, pero de que la fe sin obras no salva. Dice Santiago 2:17 que la fe sin obras es muerta. Santiago nos exhorta a ser hacedores y no tan solo oidores. Es la epístola más práctica de todas.
Es decir, nos exhorta a recibir la palabra, a creerla y a practicarla. Ese es el tema de la carta de Santiago. Luego de Santiago vienen las dos cartas de Pedro. Pedro escribe entre el año 64 y 65. Y Pedro lo que más exhorta es a la santidad. Pedro habla de sed santos, dice en el 1:16, sed santos porque yo soy santo. En el 1:17 dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice en el 2:11 de Primera de Pedro, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. De eso trata todo Primera de Pedro, un exhorto a la santidad. Y la segunda carta, que fue escrita entre el 67 y 68, principalmente es una advertencia contra los falsos maestros que ya existían, pero dice Pedro, habrá entre vosotros como hubo, es decir, y seguirá habiendo falsos maestros. De eso trata la segunda carta de Pedro. Luego sigue Juan. Juan es el apóstol que escribe al final. Mira cómo la carta de Pedro, la segunda, está entre el año 67 y 68. Y de ahí se brinca hasta Juan. Juan escribe sus cartas y su evangelio y el Apocalipsis, todo entre el año 90 y 95. O sea, pasaron más de 20 años. ¿Okay? Primera de Juan habla, si diera el motivo, que sí lo da, en Primera de Juan 5:13, nos dice incluso para qué la escribió. Dice, estas cosas las he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, escribe Primera de Juan para que aquel que la lea sienta seguridad de salvación. Es decir, oye, ¿puede alguien estar seguro de ser salvo? Claro, dice Primera de Juan, para eso fue escrito. Pero luego llegamos los hombres y nos confundimos. En el 2:1 está aquel pasaje de que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, y luego ya nos olvidamos de todo lo demás que escribió y decimos, bueno, si peco, abogado tengo, y esa es mi seguridad de salvación. Pero no es así. La carta de Primera de Juan es la carta que más fuertemente habla contra el pecado, muy fuertemente. Es la carta más estricta en contra del pecado. Dice, por ejemplo, en el 3:7, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Es decir, nada de que es un proceso y todavía peco y todo. Bueno, peca es pecador y se acabó. En el 1:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es así de fácil. En el 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no puede pecar porque es nacido de Dios. Un poco antes, en el 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y a esa seguridad se refiere Juan. ¿Sí? Si alguien anda caminando como Cristo, pues claro que puede estar seguro de ser salvo. A esa seguridad. Por eso dice, esto lo escribí para que tengas seguridad. Andas como Él anduvo. Si vas caminando para el cielo. Andas caminando en pecado. Si no vas caminando para el cielo. Es demasiado estricto. Pero no solo estricto, es demasiado simple en su escritura. Demasiado entendible. El que practica el pecado. Pero ojo, que la palabra practica no es lo que nosotros entendemos de hacer varias veces.
es el que hace una vez. El que hace pecado es del diablo y ya. Eso es lo que dice Juan. Luego entonces, no estás pecando. No, puedes estar seguro de que estás, si mueres hoy vas al cielo. No estás pecando, ¿no? Seguro. Estás pecando, sí. No he podido, es un proceso. Bueno, yo no metería las manos al fuego por... Es lo que dice Juan, así de sencillo. Así de sencillo. Segunda y tercera de Juan. Parece como que si no dijera nada, hermano. Si tú te aventaras un ejercicio en segunda y tercera de Juan, ¿cuántas veces menciona la palabra verdad? Hablando de la palabra de Dios. Y yo creo que eso es lo que trata de decir. La palabra de Dios es la verdad. Son las epístolas de la verdad. Segunda y tercera de Juan. Luego de ellas viene Judas. Ya casi acabamos, hermano. Judas, ahora si vieras a Judas, es muy similar a segunda de Pedro. Tiene la misma intención. Está hablando en contra de los falsos maestros y de los falsos pastores. Dice Judas 1:4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. De eso trata Judas. De hecho, te digo, es muy similar a la segunda carta de Pedro. Y luego terminamos con el libro profético. Hasta ahí terminan las epístolas universales, y ahora sigue el libro profético, que es Apocalipsis nada más. Apocalipsis, que fíjate qué contradicción, ¿no? Muchos lo ven como que es un libro muy misterioso y poco claro, cuando su nombre significa revelación. Es decir, es algo que el Señor nos está mostrando, debería de ser claro para nosotros. ¿Y de qué trata Apocalipsis? Pues ya es el final. Dice en el 1:7: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿De qué habla Apocalipsis? De eso, del final, de cuando regresa nuestro Señor Jesucristo. Pero es un libro largo. De hecho, este nos va a tomar una clase completa más adelante. Pero mira cosas que podemos ir viendo. Por ejemplo, en el 1:19, cuando le dice, escríbele a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, ahí ya nos está diciendo Apocalipsis que no todo está en el futuro. Cuando tú lees Apocalipsis, que es lo que haremos en su momento, vas a tener que ir viendo qué es pasado, qué es presente y qué está en el futuro. Es decir, qué es lo que estamos esperando. Luego Apocalipsis se dedica a darnos las señales. ¿Te acuerdas cómo comienza nuestro Señor a abrir los sellos? Cuando se encontró que Jesús es el único digno, empieza a abrir los sellos en el mundo espiritual y empiezan las señales en el mundo terrenal. Los terremotos, las plagas, las enfermedades, los eclipses, las guerras, las hambres, todas ellas son señales de que los sellos se van abriendo. Cuando se abre el último sello, comienzan las trompetas. ¿Y con qué? Con más señales terrenales. Señales que si vamos viendo, podemos ubicarnos en donde estamos. Hasta llegar a casi al final del libro de Apocalipsis, que es lo que estamos esperando. En Apocalipsis 14, el arrebatamiento de la iglesia. Para dar paso con el arrebatamiento de la iglesia a la destrucción de los hijos de ira. Allí, después de Apocalipsis 14, comienzan ahora las copas de la ira de Dios, ¿sí? Ya cuando Dios destruye todo. En el 19 se ve el regreso de nuestro Señor, las cenas del Cordero, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para destrucción
del impío, y se vean los suyos, que ojalá y estemos entre ellos, que regresan junto con él. ¿Para qué? Para después quedarse 1000 años en la tierra, como dice Apocalipsis 20. Y después de aquel milenio, ahora sí dice Apocalipsis 21, vienen cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que narra Apocalipsis 21. Para terminar en Apocalipsis 22, con la exhortación, ya para cerrar la Biblia, para terminar la revelación de Dios, dice en el 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice en el 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y así termina la escritura, exhortando a vivir en santidad si queremos tener parte de esta santa ciudad, de la tierra nueva y de los cielos nuevos. Así termina la escritura. Dice un poquito antes, en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Entonces se trata de santidad. ¿Y por qué podemos tener santidad? Por la obra de Cristo. Pero acuérdate, cuando hablamos de la obra de Cristo, no solo hablamos de la cruz, pero la cruz es una gran parte. La obra de Cristo en la cruz, ¿cuál fue? Pagar por nuestros pecados. Pero lo que completa la obra de Cristo es el Espíritu Santo y la santificación. Todo eso combinado es lo que nos va a hacer un día entrar a esa tierra nueva y ver a nuestro Señor Jesucristo. Y así termina la escritura. Es todo, hermano, ¿sí? Es la escritura, debemos honrarla, debemos amarla. Puede haber otras cosas. En Juan 21:25, Juan 21:25 dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén, está perfecto. Pero a nosotros no nos corresponde buscar eso. Creo que el libro de Mormón dice, hoy es una nueva revelación de Cristo. Los católicos han recibido todavía más revelación. Hoy los pentecostales reciben mucha revelación según ellos. Bueno, nada de eso nos importa. Nada de eso nos importa. En Juan 20:30, Juan 20:30 y 31 dice, hizo además Jesús otras muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y a veces los católicos dicen esto, ¿ven? No todo está en la Biblia. Por eso ellos tienen Biblia y dicen, y tradición. Tradiciones que no están en la Biblia, pero nos la hemos ido pasando y pasando. No, aquí dice, claro, hay otras cosas que no están escritas. Pero dice el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, lo que está escrito es suficiente. No nos interesan revelaciones nuevas. Y acuérdate que estamos preparándonos para enseñar. ¿A quién? A nuestra familia, a nuestros seres queridos, a los que el Señor nos regale. Bueno, nosotros enseñamos la Biblia, solo la Biblia, ¿sí? Oye, pero había otras cosas. De repente, hermano, ya en todos los años que llevamos hasta hoy, cada año, cada generación sale un vivo que dice, yo tengo una revelación nueva. No está en la Biblia, pero mira, ahí dice que no todo está escrito. Bueno, no está escrito, no, pero yo la tengo. No nos interesa. No nos interesa. Lo que no está escrito no nos interesa. Pero pasaron muchas más cosas. Pero Juan dice, pero las que están escritas, quedaron escritas para que con ellas creyeras y tengamos vida eterna. Y San se acabó. Eso es lo que debemos de creer nosotros y lo que debemos de enseñar. Por el amor de Dios, nunca se nos ocurra andar creyendo ni enseñando
cosas que no estén en la Escritura. Dice 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6, ya con eso terminamos. Esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y esto es todo, hermano. Eso es todo. Lo que nosotros debemos creer, saber, es estudiar, ahondar, investigar, todo es lo que está escrito. Lo que no está en la Biblia, oye, hay revelaciones aquí, allá salió un libro nuevo, no nos interesa. Ni aprenderlo, ni enseñarlo. No sirve para nada. Lo único que sirve, la mayor muestra de amor, y eso es por lo que estamos acá los viernes, mi hermano, la mayor muestra de amor a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos, es que les enseñemos palabra. Pero para enseñarles palabra, primero hay que aprender palabra. Entonces prepararse es una muestra de amor. Lo que yo quiero con estos dos panoramas que hicimos la semana antepasada y esta, es que en tu mente se crea algo. No es suficiente, ¿verdad? ¿A poco aprendimos toda la Biblia en 2 sesiones? De ninguna manera. No puedo enseñarte yo toda la Biblia. Ni aunque cumpliera 200 años, no me alcanzan. Ni viniendo los domingos y los miércoles, no me alcanza. Es decir, hoy hemos visto un panorama. ¿De qué? De algo que tenemos que estar haciendo nosotros todos los días de ser posible, leyendo la Biblia. Y no es una carga, sino es un placer leer la Biblia. Y es la mayor muestra de amor. Que yo esté un día en mi mesa leyendo y estudiando es por mí, claro, pero es porque amo a los demás, amo a mi familia y amo a los demás. No sé dónde Cristo me va a poner mañana, pero es por amor a ellos. Me preparo hoy para que Cristo me use mañana, y cuando me use pueda ser usado para bendición. Es la mayor muestra de amor, hermanos. Cuando tú te sientas cada noche o cada mañana en tu mesa, cuando te preparas tu cafecito y dices, ahora sí, déjame ver dónde me quedé ayer. No lo haces solo por ti, lo haces por los demás. Lo haces hasta por tus hijos, por tu esposo, por tu vecino. Lo estás haciendo por todos. Es la mayor muestra de amor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde su alma? Entonces, esto que estamos haciendo es esto, hermano, ¿sí? Pero con estas 2 clases te debes de haber ya visto algo. No es suficiente. ¿A poco ya aprendimos toda la Biblia? No es suficiente. Hoy, imagínate, hoy leímos todo el Nuevo Testamento. ¿A poco ya lo aprendimos? No es suficiente. No puedo hacerlo. No puedes tú adquirirlo de alguien. Tienes que irlo. Dice el Señor, vengan y beban. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Y para ser un maestro mañana o pasado, tienes que tener primero hambre de la palabra. Ojalá y que estas 2 sesiones te hayan dado hambre de la palabra, porque ahora lo que sigue va a ser, bueno, ya tengo hambre, ya voy a ir a leerla. Bueno, ahora vamos a ver reglas de cómo interpretar. ¿Ok? Lo único que eran estas 2 sesiones era pasarle por encima al antiguo y luego al nuevo, pero eso sí, con una intención muy grande, ver que es una misma historia. No son 2 historias. No son 2 personajes, Jehová y Jesús. Es el mismo. Pero cosa que cuando tú lo vayas haciendo más por tu cuenta, te va a ir quedando más claro y más claro y más claro. Ojalá y nazca. Yo sé que la tenemos, por eso estamos acá. Pero que Dios ponga todavía más hambre de la palabra en nosotros. ¿Ok? Y todo el tiempo que pasemos preparándonos. Yo conozco gente que dice, es que yo ahorita no le hablo a nadie porque me da miedo. Bueno, Dios valora eso. Cuando dice la Biblia, todo lo que hagas, hazlo como para Él. Tengo miedo de enseñar un error. Gloria a Dios, Dios lo valora. Pero alguien que dice, pues yo también tengo miedo, pero creo que Dios me va a usar y le voy a hablar. Gloria a Dios, y sabes, sí te va a usar. Aunque no hayas leído toda la Biblia, también te va a usar. Todo lo que hagas, hazlo como para Él. Pero cuando estés en casa y tengas tiempo, lee la Biblia.
Lee la Biblia, es la mejor inversión de tu vida, y no solo es para nosotros, sino es para mostrarles el amor a los demás. Mañana, pasado, en un año, en 10, solamente Dios sabe, ¿okay? Es decir, paralelo a este curso, ya tenemos que estar leyendo y leyendo y leyendo y comiendo Biblia. Hace mucho que yo no leía un libro de corrido. En la semana, creo que el lunes o martes, no me acuerdo qué día, leí Mateo completo, así de corrido. Nos tardamos 2 horas, yo creo que sí, ¿no? Hermano, yo dije, por el amor de Dios, no me acordaba y no lo había hecho. Yo cuando estuve en el hospital, la primera vez, en 2 meses, leí la Biblia completa. Después la gente me empezó a decir tanto que no se puede, aunque yo me convencí, es cierto, a lo mejor ni la leí, ¿no? Lo soñaría entonces, ¿o no? Pero no, y luego leí Mateo hermano, se lee en 1 hora, que tú dices, oye, la Biblia la puedes acabar en un mes. En un mes. No podemos ser tan perezosos. Debe de darnos mucha hambre leer la palabra de Dios. Ojalá y así sea, mis hermanos.